Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Cambra y esto es un nuevo Política Podcast, día jueves con olor a viernes, así que tenemos a Fabián Cortés. ¿Cómo estás, Fabián? Súper bien, Rocío. De verdad, encantado de estar acá. Un poco extraño estar acá un día jueves, Sí, pero pero con es que aroma a mañana, viernes. mañana es feriado, po. De Entonces, veras. y como me llamaste en la semana con un tema tan importante, y dije, ¿cómo, aunque sea feriado? No, es que tenemos que conversar. Y más encima el Nico Cefe, que le mando un besote grande, está terminando un magíster, haciendo unos proyectos y está a full a mí. Le dije, ya, pues esta es la mía, aquí tengo a Fabián para que me ponga el día si volvió o no volvió la luz en San Pablo. Temazo. Bueno, efectivamente tuvimos un problema de luz en la comuna, sobre todo o enfocado realmente en la educación pública de San Pablo, donde el día martes los niños llegaron, los profesores también, y qué sorpresa, al momento de prender la luz, nada. Y yo te tiré como talla en la entrevista cuando me llamaste, oye, se le olvidó pagarla. No, y claro, y qué pena decirlo, pero, o Ya, sea, pero no se les olvidó, no se lo olvidó, solo que solo que no la pagaron. no sé qué suena peor. ¿Qué suena peor? ¿Se le olvidó o no la apagaron? No sé. No lo sé, pero como sea, no había luz. No había luz. Bueno, en contexto, como para plantear esto como es, el Departamento de Educación de San Pablo tiene graves problemas financieros, gravísimos. Mm. De hecho, el Departamento de Educación debe aproximadamente entre un 20 y un 25% del presupuesto anual municipal solamente en previsión, Ok. como para que nos hagamos una Ya, idea pero de eso cómo es es con esto. intereses. Y con intereses y multas, Ya, ok. evidentemente. Que eso eventualmente se podrían conversar con el Estado, ya que es el mismo Estado. Es Porque los que intereses y multas van para el Estado, no van para las personas a las cuales se les debe. efectivamente. Ahora, claro, puede existir una conversación ahí. A mi Mm. entender, hay que entregar una mayor responsabilidad a quien es el sostenedor, a quien es el alcalde, ¿cierto? Es que, Porque esto es gestión, básicamente, y está en la ley. mm, Está explícitamente colocado en la ley 18.695, ¿cierto? ujú. Donde son los alcaldes quienes tienen que pagar las previsiones, tienen que hacerse cargo de la educación de sus comunas. O sea, yo la verdad es que no le veo cómo ¿Por dónde? ¿por dónde? ¿Cómo Agarrarla. zafamos de esto si Ya, pero ahí a los que le debían, en el caso de la luz en particular, era a Saesa, a los amigos de SAESA? a los amigos de Saesa. Sí, y lo quiero decir amigos porque ellos de hecho han tenido muy buena voluntad, Ujú, porque se han hecho convenios de pago. ujú. O sea, por ejemplo, yo soy SAESA, tú eres San Pablo de Educación, me debes dinero, No quiero, pero bueno, ya. sí, y yo digo como, no te preocupes, amigo San Pablo, hagamos un convenio de pago. Tú dices, sí, perfecto, vamos a hacer un convenio de pago. El primer semestre ya se hizo uno, ¿Ya? y lo incumpliste, de hecho. Ujú. San Pablo incumplió su primer convenio porque la última cuota no la pagó. Mm, Entonces, después me dices como, oye, esa pucha, disculpa, no te pude pagar. Tranquilo, hagamos otro convenio. Y ok. este era el de ahora, donde incluíamos esta cuota anterior que no se había cancelado, Ujú, la volvemos a hacer otro monto, con un pie inicial de 7 millones, se mm. firma este convenio, o pasa por el consejo, perdón, pasa por el consejo municipal el día martes pasado, de la semana pasada, y perfecto, tenemos convenio de nuevo. Pero Pero llega este martes y no había el luz. miércoles. No, este martes recién, hace 2 días, Ya hace, pero hace, ¿cuándo firmaron el convenio? Porque hace 9 días, el martes de la semana el anterior martes de la semana anterior. estaba firmado el convenio, estaban esos 7 millones Pasó por... disponibles para que se pagaran. Y ahí es donde yo al menos me abstuve de votar. ¿Por qué? Porque la información no era clara. Ok. Nos llega sobre la mesa como concejales tienen este convenio. Ya, perfecto, yo hago la consulta. ¿De dónde van a salir el dinero? Mm. No hay una respuesta clara y yo al menos me abstengo de votar. El resto de concejales o el equipo en sí decide finalmente aprobarlo, Ujú. se aprueba, pero este martes recién pasado amanecimos sin luz. Ya, y ahí Saesa se acercó de nuevo. Le avisó, tú sabes si le avisó a la municipalidad, oye, ¿sabes que les voy a cortar la luz mañana? Sí, a distintos recintos, porque, bueno, parte de la pega de ser concejal, más allá de la fiscalización, ¿cierto? Es ir a estar en los lugares donde está el problema. Fui al internado, fui al liceo, fui a las escuelas en una mañana bastante tensa, debo decirlo, porque no habían respuestas claras. Mm, Y aquí quiero ser súper enfático. Aquí la responsabilidad más que nada no es del Departamento de Educación. El Departamento de Educación administra y administra lo que tiene.
Ujú. Pero aquí hay responsabilidades y decisiones que vienen del sostenedor y que en este caso es el Es el alcalde. alcalde. No- Son decisiones políticas finalmente, de gestión, exactamente. de qué pagas, qué no pagas y cómo te haces cargo. Ahora, si se sabía que le iban a cortar la luz, llegaron igual a trabajar y cortaron la luz. ¿Por qué no avisar antes? Entonces hay varias cosas aquí entre medio que por lo menos a mí no me cuadran en cuanto a cómo tú te haces cargo de este problema. Mm. Ahora, ¿tienen luz? Ahora sí, ese Ya. día alrededor de... Porque la luz se fue cortando de manera paulatina. Hubieron recintos que a las 9 de la mañana no tenían luz, otros se las cortaron como a las 10 y luego como a las 2 de la tarde algunos recintos ya empezaron a tener el servicio de nuevo. Ahora se entendía que el Departamento de Educación hizo todo lo posible administrativamente en conversaciones con SAESA, pero insisto, estas decisiones o estas situaciones pasan por algo súper simple. Se corta la luz, ¿por qué? Porque No no se se... pagó la cuenta Claro, en 2 veces que se ha hecho un convenio. y Queda claro, dentro de eso, claro. seamos claros, o sea, llegar al convenio ya es como igual, como más abajo. O si Mm. uno mes a mes cancela su cuota de luz, así como el plan de teléfono, Sí, la cuenta del gas. bueno, había un tema durante la pandemia que era que no te podían cortar los servicios básicos a pesar de que tú hubieras pagado. Se supone que eso, me acuerdo de haber tenido una entrevista con César que decían, por favor, háganse cargo porque si no Claro. están al día los pagos posterior a este paso que se suspendió, este tiempo, no va a correr todo lo otro. Entonces tenían que ponerse a cuenta. Solo para que lo tengan atención aquellos que nos están escuchando. Oye, te invito a pasar a otro tema, para que nos vayamos a política más nacional. Que yo te dejé mordido la semana pasada y Sí. te doy el tiempo de tus descargos a ver si hiciste la pega. De hecho, acá todavía tengo una venda, es Ya, pero bastante esa no fuerte. fue culpa mía. No. Ah, No. Ah, sí, era, dice por acá, la mordida acá. Eh, sí, efectivamente, hablábamos la semana pasada muy cortito sí, al final. respecto a la cuenta pública, que insisto, voy a volver a tocar ese punto, que agradable ver cómo algunos parlamentarios, me Hacen imagino, una cuenta pública. hacen una cuenta Ok. pública, porque es transparencia y Ujú. lo que más necesitamos hoy en día en política es ser transparentes. Totalmente de acuerdo. Ahora me dijiste esa vez, ya, pero a ver, ¿hizo la pega parlamentaria Legislativa, legislativa? exactamente, porque él se suponía que estaba en eso y me parece muy bien que esté muy preocupado y haciendo gestiones para que la gente Mm, le llegue el agua. Si es que los alcaldes no lo están haciendo y el gobernador tampoco lo hace, alguien lo tiene que hacer, me parece muy bien. Pero él fue electo para ser diputado. Entonces, cuéntame, ¿cuáles son esas mociones que ha impulsado el diputado Barriga? Y aprovecho la instancia también para que las personas sepan que, bueno, en la página de la biblioteca del Congreso Nacional, bsn.cl, ¿cierto? Ujú. Está toda la información y la verdad es que es bastante eh, amigable la página, te entrega un reporte completo de cada diputado con todas las leyes que ha impulsado, mociones, intervenciones incluso. Es Mm, bastante buena. Descargué el PDF del diputado Tito Barría, Héctor Tito Barría, y desde la página 76 en adelante, porque antes están toda una cuestión previa, están todas aquellas leyes que ha impulsado. Son varias. La verdad es que, a mi entender, o en una revisión más o menos rápida, aproximadamente el 60% está enfocado en educación, lo cual, ya. a lo menos a mí, como persona votante, y que, no sé si lo puedo decir acá, pero sí lo apoyé bastante, Ujú. hasta con el voto, creo que me deja satisfecho eso. Era algo que él había mencionado previamente a su elección. Me agrada que el tema de educación se aborde de esa manera y aún así te traje Ya. tres Ya, leyes. antes te voy a decir, perfecto, me parece bien que se toma el tema educación. Tú me Ujú, dijiste la vez anterior, es un tema súper relevante. Yo cuando partimos este programa te dije, estoy enojada con tu gobierno porque no pueden haber 30.000 niños en Antofagasta que tengan este problema, que estén 52 días sin clase, que es claro, terrible. 60% de leyes impulsadas en educación, lo interesante es saber, yo entiendo que no, tú eres concejal, no eres el alcalde, de nuevo los micrófonos están abiertos para el diputado nos venga a explicar en qué proceso están y a qué corresponden, porque dentro de lo que está pasando con el SLEP actualmente, que es una modificación dentro del sí, gobierno de la presidenta Bachelet, fue un cambio radical al tema de educación y por eso estamos mejor. Entonces, hay un tema de una gran cantidad de leyes, perfecto. Me parece excelente porque demuestra que hay interés al respecto. Pero ¿sobre qué? ¿Cachai? ¿Sobre qué en educación? Invito al diputado para que nos venga a contar específicamente cuál es el trasfondo de esos proyectos de ley, porque creo que son súper relevantes, porque ahí está el futuro de todos. Ya, sí. pero
Vamos a las tres que tú me traías. Sí, bueno, respecto a la educación, para no quedarme ahí cojo de no sacarme la mordida al tiro, la mayoría era en materia de inclusión, ¿cierto? Ya. Y también incorporar malla. Una que me llamó mucho la atención es hablar, o sea, introducir de nuevo una materia que se daba antes, que era sobre, no era política, sino como mm, Educación cívica. educación cívica. Ya. Sí, yo no alcancé a tener esa malla, ese ramo, pero entiendo que antes sí se daba. Yo tampoco alcancé. Es que tú eres muy joven. Somos muy jóvenes y eso Sí, se cambió, lo cambiaron de forma. Bueno, te aprovecho de mencionar que no se hace educación cívica, pero hay algunos colegios que sí tienen, por ejemplo, centros de alumnos. ajá. Y eso es una muy buena propuesta educativa porque se ve inmediatamente cómo se perfilan a hacer eh, política dentro de los colegios, porque eso es política, ver los intereses y todo. Así que ahí le mando un saludo a la gente del Colegio San Mateo que están dentro de su proceso electoral. Ah, súper. Sí, así que vienen esos cabros ahí que, bueno, tuvieron algunos problemillas, pero les mando un gran saludo y que tengan unas elecciones muy buenas dentro de los centros de alumnos de los colegios. Si hay otros colegios que nos quieren comentar también cómo van en esos procesos, maravilloso. Educación cívica, vuelve a eso. Sí, bueno, evidentemente nosotros que tenemos 20 años no tuvimos ese ramo. Yo tengo casi 40. No, Ya, pero que les guste, ¿no? no, hace piola. Eh, Perfecto, tres leyes que me llamaron mucho la atención. Regular los cobros de los notarios. Ya, Me me parece parece muy bien. que algo que parecía que no se había tocado, que de repente aparecen las noticias con Ujú. cobros bastante, o sea, firmas, Dispares, ¿no? sí, muy dispares, Sí. Y que uno no se no tiene entiende. tiempo para andar cotizando en los distintos notarios. Es No, como que tienes que resolver el problema. Ya, me parece bien. eh, Ojalá que eso no esté durmiendo nomás, pero vamos. ojalá. Permitir el cobro a deudores alimenticios con cargos a su AFP. Eso pasó. Esa ya esto fue aprobada, Se fue aprobada. es parte de una de las cosas que sí me ha gustado que ha hecho tu gobierno respecto a cómo impulsarlo. Eso creo que venía también de antes, el tema Sí. de las listas de deudores y tener... Bien, me Hubo todo un gusta. trabajo, yo creo que Ujú. decantó de una manera que ha sido, pero excelente. El castigo a estos papitos corazones creo Ujú. que es importante. Yo al menos, no sé, no, Hay que no, hacerse cargo de ay, los niños pero es que fiscales. evidente, no sé. No sé, Al menos, sí, totalmente de acuerdo, me gusta. sí, Te la doy, 100%, te la listo, doy. gracias. Era bien la última que dejé al final, Ya, porque sabía que íbamos a sí, pelear. no lo sé, tenía como esa pequeña intuición. El retiro de fondos, El retiro de fondos el previsionales, retiro de fondos previsionales. el llamado 10%. Los llamados 10%. Tres retiros Tres retiros se fueron, llevaron a cabo. Se correcto. impulsaron más. Se impulsaron, llegamos al quinto porque el cuarto fue vetado y el quinto se trató y trataron y siguieron tratando hasta ahora. Incluso tu gobierno decía, por favor, no sigan, no sigan impulsando Y los después de retiros. que en el primero eran las Todos. mismas personas, como que sí, lo necesitamos. Sí, esa Esto fue una... es curioso porque, Yo aquí estoy con tu gobierno. Mira tú, ¿ah? Y ahí, porque yo le decía, yo no estoy de acuerdo con los retiros del 10%. Yo entiendo en el tema de la pandemia, ujú, entiendo que puedan haber situaciones coyunturales. Por ejemplo, me queda la duda, ¿qué pasa cuando tienes una enfermedad terminal ajá, donde ya está garantizado y efectivamente esos fondos de tus trabajos, qué vas a hacer con ellos después que tú, si ya estás desahuciado, em, puedas retirar esos fondos inmediatamente porque pucha, trabajaste para eso? Entonces, yo aquí estoy súper de acuerdo con que los fondos previsionales, o sea, los que tú haces de tu trabajo, ujú. sean tuyos. Lo que no están tan de acuerdo en tu gobierno, pero esos son tuyos. Y en eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, también sé que tendemos como seres humanos a privilegiar el gasto presente y no el gasto futuro. ¿Y por Buen qué? punto. Te voy a decir, no estoy de acuerdo. Yo soy directora de un hogar de adultos mayores, ¿ya? ¿Ya? Y nosotros somos el único hogar que cumple en un 100% todas las cosas que el gobierno nos exige para tener un hogar de adultos mayores, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede aquí, queridos? Los costos de cumplir todos esos reglamentos para que la gente tenga la calidad de vida que debiéramos tener como adultos mayores son muchísimo más altos que los 216.000 de la PGU. Mm.
¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros nos hacemos cargo de esos fondos actuales para ahora, ¿quién se va a hacer cargo? Que yo les hablo que para cumplir, si tú juntas todas las cosas para un adulto mayor que está postrado, tienes que pensar en lo siguiente. Tienes que pensar que necesita atención 24 horas Ajá. de una persona, donde el sueldo mínimo son 500.000 pesos. O sea, vamos a llegar hasta los 500.000 pesos. Hagan esta cifra conmigo, síganme en esta. 500.000 pesos por cada uno, Vamos a hacer la suma. con alrededor de 3 personas, porque no va a estar, una persona no va a estar las 24 horas contigo durante toda la semana, entonces al menos necesitas 3 puntos. Claro. Entonces, al menos en un mes necesitas 1.500.000 para una persona postrada si tuviéramos una persona que te atiende. O sea, y eso, Sin claro, comida, sin cambio de ropa, sin nada más que solamente una persona atendiéndote si es que tuvieras atención uno a uno. Si eso lo diluyes, claro, va bajando, pero en ningún caso son 206.000 pesos. no, no, claro. Entonces, con una pirámide invertida, que es cuánta gente, cada uno de nosotros, cada familia, podríamos decir, está teniendo menos de un hijo. O sea, no tenemos ni siquiera nuestro reemplazo. Y si tú piensas que tus hijos van a venir a pagar eso, ese 1.500.000 de personas solamente en sueldo para que alguien te atienda, o sea, No, en ninguna parte me suma, en ninguna parte me suma, po. no, 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 no. Evidentemente ahí las matemáticas no, No me dan, po. no dan, No dan, po. no Por dan. eso no estoy a favor del 10%, porque yo entiendo la necesidad del consumo ahora y en ese minuto, y entiendo la presión que en ese minuto se daba hacia el gobierno, ¿cachai? Que no estaban rindiendo los fondos, pero resulta que después el gobierno fue el que más dio y siguieron con un segundo y un tercero, po. Ahora también hay que ver el tema o el impacto que esto genera en la economía, pero no quiero salir del tema que acabas de mencionar tan, Ujú. tan pronto. Evidentemente, hay que tener como... Me gustó ese concepto que dijiste tú, el ¿Cuál? consumo inmediato. Por supuesto, el consumo presente la gente lo El va a consumo privilegiar preferente. siempre. Sí, no, no se ve o no se entiende la importancia del ahorro, Ujú, de poder prever situaciones a futuro. Mm, Me parece que efectivamente en su momento fue una herramienta, quizás no la mejor. ujú. Fue en el gobierno de Sebastián Piñera, ¿cierto? ¿Cuál? El primer retiro, El primer retiro, claro, pues fue la pandemia. sí, fue Fue en en plena pandemia. pandemia, fue en julio del 2020. Era todo un caos Era un caos, en ese efectivo. tiempo. Ujú. Ahora que uno lo ve desde esta fecha hacia atrás, efectivamente fue todo un caos. Por supuesto, nadie entendía nada. Claro, ahora se sacan estos fondos, la verdad es que hay un concepto que fue muy interesante, pero ¿por qué tengo que pedir permiso para retirar mi dinero? Ya, pues es que ahí es donde tú haces el cambio. Ok, de nuevo, los retiros de los fondos de tu trabajo van directamente y son tuyos. Yo eso no me pierdo Ya, en ese ahí punto. estamos, ya, ok. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo, Estamos de súper. acuerdo, ya. Después de eso es cuando tú te haces cargo de lo humanos que somos. Ujú, Y cuando te haces cargo de lo humanos que somos, sabemos que vamos a tener una tentación muy alta a tomar esos fondos. ¿Por qué? Porque aunque tú sabes que vas a llegar a viejo, no estás ahorrando aparte, po. claro, No estás, tú podrías, con tu propia voluntad. Existen leyes, están los APB. ¿Cuántos de nosotros tenemos APB? ¿tienes APB? Yo no tengo APB, po, ¿cachai? Yo tampoco. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos ahorrando voluntariamente para cuando nosotros no nos podamos hacer cargo? Nos a, mm, vamos a hacer que nuestros hijos se hagan cargo de nosotros. Y ahí yo tengo ese problema porque yo escogí tener a mis hijos. Ellos no escogieron venir al mundo. Porque Ujú. ellos se tienen que hacer cargo de mí. Yo me tengo que hacer cargo de mí. ¿Y nos estamos haciendo cargo? No, No, y po. eso que tenemos los mecanismos, Entonces, ¿cierto? por eso para mí, eso, la obligatoriedad del 10% igual es poco. Porque te obligan a hacerlo aunque no te guste y aunque no quieras, porque alguien se tiene que hacer cargo de ti. Y esa es una cuestión que a mí me da rabia y me da mucha pena aquí en Osorno, porque tenemos adultos mayores en Osorno que mueren Mm. porque no hay una atención, porque nadie nos cuida, porque están solos y nadie se hace cargo. Entonces tenemos que hacernos cargo en nuestra generación, que somos conscientes de que nos vamos a tener que hacer cargo de nosotros en el futuro, porque no vamos a tener suficiente tasa de reemplazo para tener un sistema de reparto. Y aunque lo Ajá. hiciéramos, igual se puede, porque lo puedes hacer a través de impuestos generales, como en el caso de la PGU, o a través de, de un impuesto a
las empresas, como es la otra parte del que se está peleando en este minuto del 6% extra, ¿cierto? Que es de cargo del empleador. Ajá, Entonces, pero los fondos de tu trabajo son tuyos, porque dependen de tu trabajo y eso tiene una serie de temas respecto al incentivo del empleo formal y una serie de cosas porque esos fondos son tuyos. Segundo, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo en nuestra generación de aquellos que no se hicieron cargo antes, como también. haya sido por un tema de humanidad. ¿Cachai? Entonces, nuestra generación, que es consciente de esto, tiene una carga muy alta. Y por eso no nos podemos dar el lujo y tenemos que pensar más allá de sacar ese 10%. Ahora quiero volver a un punto porque yo creo que, claro, ahí nos distanciamos un poco, Ujú. pero volvemos a concordar quizás en que los 10% no era obligación sacarlo. No era obligación. Yo no lo saqué. No, Y ahí, saqué uno. ¿Y sabes por qué saqué uno? Porque me dio miedo que me los quitaran en ese minuto. oh, así, ¿en Sí, serio? en serio. Entonces lo agarré y lo puse en acciones, Ah, afuera. ya, súper. No, pero Tenía la suerte que en ese minuto no lo necesitaba para trabajar ni nada. En ese minuto estaba con mi postnatal. Entonces tenía el postnatal de emergencia, que fue algo que se hizo durante el gobierno de Sebastián Piñera también. Porque cuando éramos chiquitos, mi hijo tenía menos, mi hijo nació en enero del 2020. Entonces efectivamente tuve ese postnatal de emergencia y me permitió estar con él tranquila un año, aunque igual tuvo alergia alimentaria, igual no hubiera tenido licencia. pucha, Pero bueno, bueno, la cosa es que efectivamente ahí se hicieron cargo efectivo y hubo un afán del Estado de apoyar, donde también se metieron en las FP y también las obligaron a hacer estos pagos. Entonces, habían otras opciones distintas a estos ahorros del 10% que terminó exacto. pagando cada una de las personas y no algo colectivo o de otras formas. Y eso es lo que yo no estaba de acuerdo. Se entregó un crédito también, ¿recuerdas? Para las empresas, No, uno podía pedir los un, FOGAPE. ¿cómo es que se llama? No, si era, porque claro, El a nombre ver, no me acuerdo, pero estaban sí, los FOGAPE a través de las empresas para ayudarlas que quieran créditos más blandos, que fue impulsado por Sebastián Sichel en su minuto también para ya, que cuando entró a Banco Estado, él presionó para que se reestudiaran esos fondos porque en la primera vuelta los que más lo necesitaban ¿no? no lo habían podido adquirir. Es un gran tema, yo creo que quizás donde podemos concordar es que aquí es un tema de conciencia, Mm. aquí es un tema de también de responsabilidad propia. O sea, no pensar siempre en el gasto inmediato. O sea, recordemos que fue una realidad de que si bien los indicadores mostraban que muchos chilenos con sus retiros pagaron bastantes deudas, también aumentó mucho el consumo. Aumentó el consumo, pero fue un consumo inflado, porque después eso se cayó y con eso aumentó la inflación y estábamos como el carajo para enfrentar la guerra en Irak, perdón, en Irak, en En Ucrania Ucrania. con Rusia Ujú. y eso nos pegó fuerte. Y ahora, si el Medio Oriente la guerra va a seguir y puede tirar hacia tener más problemas con, se escala la guerra, nuestra economía todavía no está suficientemente fuerte para poder agarrar esos golpes. Esperemos que por el bien de la humanidad eso no siga avanzando y por el Esperemos que bien sí. local que esté en ese lado. Le quiero mandar un saludo a algunos amigos que están con familia en Gaza a propósito de, Ujú. y en este último minuto que están intentando buscar a uno de sus sobrinos, un niño chileno de 7 años. Así que les mando un abrazo grande y ojalá tengan el apoyo para poder comunicarse, que eso es terrible. Algo bastante terrible y la verdad es que empatizar también con tu salud, de verdad que ojalá todo resulte de la mejor manera. Así es, así es. Fabián, llegamos al final del programa, como Wow, siempre, un agrado. Ah, un auditor nos dejó una pregunta. Si éramos hermanos. ¿en serio? Sí. Guau, ¿serán los lentes? No sé, pero yo creo que era solo por nuestra voz porque nos llevamos tan bien. Dije, no, no somos hermanos, pero sí nos llevamos bastante bien. Sí. Muchas gracias, Fabián Cortés, y a todos los que se sumaron hoy. Nos vemos el lunes en otro Política Podcast. Que tengan muy buen fin de semana largo.